Mi nombre es Alma Leticia Benítez, yo soy nahua, vivo aquí en Xochocotla, Morelos, y básicamente soy promotora cultural, docente en danza, y toda nuestra actividad la movemos en torno a la promoción, difusión, acciones que fortalezcan los derechos y la cultura indígena, nuestros procesos identitarios y el fortalecimiento de nuestra cultura náhuatl. Que el espacio público dentro de una comunidad indígena va desde el ámbito familiar, pero de esta familia extendida, en donde las mujeres fungen un determinado papel que no es necesariamente el convencional. En muchos de los casos son mujeres que tienen una aportación productiva económica muy fuerte hacia la familia, y entonces su papel es preponderante, pero en la familia extendida además fungen como otros papeles, como el de ser la que coordina las acciones que desarrolla la familia, cuando se desarrollan las fiestas, en qué actividades se involucran, ¿no? Otros de los espacios públicos dentro de la comunidad son las fiestas, por ejemplo, son lo que son las ceremonias de religiosidad popular, porque no todas necesariamente tienen que ver con la religión católica, pero sí de religiosidad popular, en las que tanto hombres como mujeres van definiendo distintas actividades dentro de este espacio, y se van dividiendo también como las características de lo que van a desarrollar. Entonces hay otro ámbito de incidencia que van generando estas mujeres en este espacio público. Está el otro espacio público, el de la participación social, que mucho, por ejemplo, se encuentra desde las escuelas, desde las casitas de salud, los espacios en donde se reúnen para ir generando algunas estrategias de resolución de sus problemáticas cotidianas, ¿no? Y en esos espacios también hay una fuerte incidencia de las mujeres, que no siempre es visible. Eso sí quisiera aclararlo. Casi el ámbito público de participación de las mujeres es como minimizado, es como, a pesar de su relevancia, no es muy visible. Son de estas cosas que son tan buenas, son tan perfectas, que no se ven, que no se notan. Y así es mucho de lo que desarrollan las mujeres dentro de la comunidad. Otro de los ámbitos de participación es el espacio público. Dentro de este espacio público ahora ya hay más presencia de mujeres en lo que es la participación política, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, sigue siendo como en un esquema minoritario, y se olvida o se ha hecho a un lado una gran historia de lucha que tienen las mujeres a lo largo de varias décadas. Podemos estar hablando de unos 50, 60 años, de mujeres que han construido esta comunidad, desde las que lucharon porque hubiera calles, que abrieron a machete las calles, ¿no? Que bloquearon las carreteras para que pudieran hacerse estos caminos, que al final de estos caminos hubiera escuela, que apoyaron en la construcción de las segundas y terceras etapas de la red de agua potable, que incluso transportaron ellas mismas con sus manos sus materiales para poder hacer estas grandes ampliaciones. Pero que todo eso, como no son mujeres que hayan salido de un ámbito académico, que no tienen una licenciatura, que no tienen una carrera desarrollada, esa lucha, esa participación social y política, esa construcción de la comunidad, desafortunadamente queda bastante como minimizada, queda como oculta, ¿no? Sí, sin un peso dentro de estas nuevas generaciones, ¿no? Sin embargo, hay otras generaciones que sí reconocemos que si no hubiera sido por este empuje de las mujeres, muchas de las cosas que hay en la comunidad
cómo estas escuelas de las que les hablo, estas calles, estas ampliaciones, agua potable, etcétera, muchas de estas luchas no se hubieran logrado llevar a cabo. Innegable es para todas las comunidades, primero, en esta relación cultural que nos concebimos hombres y mujeres. No puede haber hombre sin mujer, no puede haber mujer sin hombre, porque justo vamos en esta dualidad construyendo un mundo, y este mundo es nuestra cultura. Pero esta cultura requiere de un territorio, además de este territorio mental que vamos haciendo en esta colectividad, hay un territorio físico, que es el que se ha venido cada vez restringiendo más, apretando más, a través de este expansionismo hegemónico, de este patriarcado sistémico, ¿no?, que va haciendo de todo un producto, ¿no?, un artículo de consumo, y no está exento el territorio. En ese sentido, también para nosotros es fundamental, como mujeres, esta concepción del territorio y por supuesto su defensa, porque no podríamos tener esta cultura sin territorio. Si nosotros hacemos determinados guisos en determinadas temporadas, tenemos determinado sistema alimenticio y nutricional, es por el territorio. Si este sistema alimentario también está correlacionado con el proceso social o el proceso de la religiosidad popular, las ofrendas que ponemos, el tipo de ofrendas, esta flor, este arreglo, en estas condiciones, y se comparte este alimento con la gente en esta época específica, es por el territorio. La selva baja caducifolia es un entorno fundamental, de los menos protegidos, no solo en el estado, en prácticamente todo el país, porque lo ven en tiempo de secas. Desafortunadamente mucha gente dice, es que qué feo está, es muy seco, es muy árido. Sin embargo, es uno de los ecosistemas con mayor resistencia, y en los que la vida, lo hemos demostrado a lo largo de siglos, la vida es posible. Y tenemos en estos territorios plantas endémicas, fauna endémica, que está sufriendo en este momento muchísima presión por esta avanzada de la urbanización, por esta avanzada del desarrollismo sin control, sin conciencia, y en el que desafortunadamente empieza a pasar dentro de nuestras comunidades algo que ya afortunadamente tiene un nombre, que ha tenido que surgir de alguna manera desde la academia, pero en lo que mucho hemos participado los pueblos indígenas, de la construcción de este concepto, que es el colonialismo interno. Decía hace un momento que las mujeres lucharon por escuelas, hombres y mujeres lucharon porque hubiera mejores condiciones educativas en nuestros pueblos, porque esos jóvenes iban a regresar a ser fuerte al pueblo. Sin embargo, el modelo educativo nacional, vemos con gran tristeza que, atendiendo a modelos extranjeros y hegemónicos, vuelve a nuestros jóvenes, a nuestras jovencitas, a nuestras y nuestros profesionistas en la cuña, que ha de romper con nuestros procesos culturales y con este lazo que nosotros tenemos con la cultura ancestral y con el territorio, con todo lo que nos compone. Entonces, hay un franco deterioro del territorio, hay un grueso de la población que sabe que se tiene que defender, que en algunas ocasiones no tiene las herramientas para hacerlo, las herramientas jurídicas, las herramientas físicas, incluso tecnológicas, para hacer defensa de este territorio, pero que es clave el papel que sigue fungiendo la mujer en cuanto a la transmisión de la cultura, este comportamiento velado, digamos, ¿no?, en el que nosotros, sin decir que somos indígenas, sabemos que lo somos, ¿no? Mucho ahora los jóvenes dicen, no, yo ya no soy porque ya no hablo la lengua. Sin embargo, la lengua, sabemos, no es determinante para ello. Determinante para seguir siendo quienes somos es el pensamiento, es el modo de actuar, es la forma con la que nos relacionamos con la otra y el otro, en la comunidad, en la construcción colectiva y por supuesto en la construcción con nuestro territorio. De allí que esta relación que nosotras tenemos en este momento en
la defensa de nuestro territorio tiene que ir en distintas gamas, ir en distintos espacios. Por un lado, esto que hacemos en el Centro Cultural, que tiene que ver con el fortalecimiento de nuestra identidad, de quiénes somos, cómo pensamos, qué es lo que vale la pena retomar y cómo también como cultura tenemos que ir en avanzada junto con estos temas de derechos humanos, de derechos de los pueblos indígenas, y tiene que estar transversalizado como lo es la perspectiva de género. Pero también debe haber una conciencia jurídica. Debemos empezar a apropiarnos de las herramientas jurídicas, de las herramientas técnicas en cuanto a lo que tiene que ver con las leyes, para nosotros hacer una defensa correcta con los derechos de tercera generación que hemos adquirido como pueblos y comunidades, ¿no?, frente a todo este embate desarrollista, y establecer una relación de igual a igual con el Estado. Pero por otro lado también un fuerte trabajo al interior de nuestras comunidades para recuperar a nuestras hijas e hijos, para que no vean en nuestro rostro de pueblos un destino de marginación, discriminación, racismo, pobreza, sino que vean en este rostro de este pueblo, en este territorio, las posibilidades de desarrollarnos en mejores condiciones, pero en respeto absoluto a nuestros hermanos que habitan, que cohabitan en este espacio, como son lo vegetal y lo animal, a la vez, ¿no?, que nosotros podemos proveernos de lo que requerimos, ¿no? A ese absoluto respeto sobre el territorio nos estaremos refiriendo cuando hablamos también de su defensa, entendiendo que hay una vida que hacer junto con el territorio, no por encima de él ni a costa de él, que sería a costa de nosotras mismas. No hay que olvidar que nosotros somos un municipio de nueva creación, ¿no? Como esta gran construcción de los municipios indígenas, pero que nos lanza al ruedo sin realmente tener los instrumentos legales que nos permitan también, y sin además tener como este cuerpo que trabaje sobre la reconstrucción de lo que son nuestros sistemas normativos internos, para justamente darnos un marco legal al interior de nuestras comunidades y al exterior de nuestras comunidades. En ese sentido, por supuesto, hace falta la aplicación, la creación, el desarrollo de política pública asertiva, ¿no?, en referencia a pueblos y comunidades indígenas, porque hay y no hay un reconocimiento a nuestros sistemas normativos internos. No podemos tampoco dejar de lado que hemos sido bastante golpeteados a nivel ideológico, en el sentido de que ahora se malentiende lo que son los sistemas normativos internos o los usos y costumbres con cacicazgos. Y entonces cuando se aplica una acción arbitraria, fuera de lugar, que tiene una tendencia que no es colectiva, sino que es de grupo o de partido en algunas ocasiones, se dice por conveniencia de este propio sector, es que son sus usos y costumbres y por eso hacen lo que quieren. Y se malentiende porque no es una acción colectiva. Los sistemas normativos internos tienen esa claridad. Es una acción colectiva que construye para la comunidad y que abona a la armonización y resolución de conflictos de la propia comunidad. Un sistema normativo interno o un uso y costumbre que violenta, que saca de contexto, que restringe los derechos de las mujeres y de los hombres, eso no es un sistema normativo. Eso no es, eso es un cacicazgo. De allí que mucho de la política pública vigente, por supuesto que hace falta que aterrice en las comunidades. Algo que consideramos hace falta con urgencia es la perspectiva de género. Transversalizar la perspectiva de género en todos los ámbitos. No es que tenga que haber un ente rector que les diga, ahora este es tema de mujeres y por aquí también hay otro tema de mujeres, no, allá también hay un tema de mujeres. No, tiene que estar transversalizado en todos los esquemas de la construcción de la política pública,
desde cómo se administra el agua potable hasta cómo se dan los servicios de salud, los servicios educativos dentro de un ayuntamiento, cómo se hace el servicio público, cómo me dirijo a las demás personas, tiene que estar permeado en todo momento. De allí que creo que el eje clave para ello es la educación. Mucho de lo que nosotros hacemos en el Centro Cultural es intervención educativa, son procesos de educación popular a través de los cuales hacemos que mujeres y hombres reconozcan que de nuestros sistemas normativos es vigente, que es útil, cómo hemos aprendido a convivir a lo largo de centenas de años, ¿no? Y cómo hemos llevado a nuestros pueblos hasta el punto en el que nos encontramos, pero cómo también tienen que empezar a permear otra clase de derechos que se ha peleado también mucho por ellos, ¿no? Y que es necesario que ya tengan una incidencia dentro de nuestro accionar. Entonces, ¿qué tiene que hacer en principio la política pública? Ser permeable en la comunidad. Desde el servidor público que tenga una capacitación y una educación adecuada al respecto de la perspectiva de género y la aplicación del servicio público, de los servicios públicos, de la justicia, entre tantas otras cosas, ¿no? Y cómo la sociedad en su conjunto puede hacer también esa exigencia. No importa que yo no sea mujer, tengo derecho a ser diferente. No importa que yo no sea a lo mejor heterosexual, tengo derecho a mi diferencia, y en ese sentido también se habla en términos de la búsqueda de la equidad, ¿no? Creo que son las partes fundamentales en las que habría que hacer un trabajo de incidencia, pero también, en particular, para el fortalecimiento de las mujeres, habría que avanzar en políticas y espacios que son regularmente reconocidos como espacios masculinos. En las áreas rurales, por ejemplo, un tema que es delicado es la propiedad de la tierra. ¿Quiénes son los propietarios de la tierra? En su mayoría los hombres. Hay muy pocas ejidatarias. A mí me impactó de grata manera de repente ir a La Tigra, que es una comunidad muy alejada en el estado, y que hubiera una comisariada ejidal. Me pareció un avance tan relevante que me hubiera gustado que se compartiera con todo el estado, ¿no? Y hay territorios como el nuestro, como Huitzilac, por ejemplo. Bueno, allá es mucho más fuerte porque allá las mujeres no tienen derecho a la tierra, ¿no? En otros territorios sí tenemos derecho a la tierra, pero no la ejercemos. ¿Por qué? Porque los tractores están diseñados para hombres. Porque además, ¿cómo se va a ver una mujer en un tractor? ¿Cómo va a trabajar una mujer con otros hombres en el área del campo y cómo además ella va a mandar? Eso habla de que no tenemos esa transversalidad en el pensamiento al respecto del género. Y cómo hace falta avanzar en eso, y mucho ayudaría que esta política pública, sobre todo en territorios indígenas, relacionadas al campo y al ejercicio sobre la tierra, tuvieran que ver con facilitar el acceso a las mujeres a estos modos de producción, porque además gran parte de nuestro territorio nacional, particularmente en el estado, está en manos de mujeres, porque los hombres están migrando y quienes nos estamos haciendo cargo de esta tierra somos las mujeres. Entonces es fundamental brindar herramientas en ese sentido. Y capacitación sobre derechos humanos, sobre perspectiva de género, sobre derechos de las mujeres, para que todo lo que de por sí hacemos se visibilice, aunado con el reconocimiento de nuestros sistemas normativos, que mucho tienen de bueno, que poco han sido reconocidos y que no podemos seguir permitiendo que una clase política o que una clase académica o una clase social desestime estas formas de organización que han funcionado durante centenares de años. A mí me fascina todo esto que estamos haciendo como Centro Cultural. Nos involucramos ya desde hace prácticamente 6 años en todo este proceso de la municipalización, haciendo capacitaciones a distintas personas, distintos grupos acerca de los derechos político-electorales de las personas y comunidades indígenas.
Muy recientemente terminamos un primer ciclo, ya un segundo ciclo de capacitación, uno que tuvo que ver con todo el marco internacional, local, nacional, etcétera, y ahora con lo que tiene que ver con los sistemas normativos internos y también la ley orgánica municipal, para buscar estas formas de armonizar y de construir desde otra perspectiva. Entonces esto se está haciendo con la Comisión Temporal por los Usos y Costumbres, que dicho sea de paso, a mí me parece muy importante que están integradas bastantes mujeres que están aportando desde su experiencia de lucha, de su experiencia de vida, datos relevantes de cómo construir una política diferente dentro de la comunidad, cómo recuperar estos rasgos colectivos y cómo podemos realmente hacer un acceso a mejores condiciones de vida y a justicia, hablando desde esta perspectiva comunitaria. Entonces ahí se está construyendo un proceso que es muy importante. Al principio nos decían que estábamos loquitos, que lo de los sistemas normativos ya no existía, que las asambleas eran un mito, que ya ni quién se acordará de ellas, y alegremente vemos que a la vuelta de 3 años, después de muchísimas voces en contra, hoy dentro de la comunidad misma se reconoce que la única forma en la que la comunidad puede tener esta participación es a través de la Asamblea General, que es la máxima autoridad dentro de nuestra comunidad, ¿no? Pero para que esta toma de decisión desde la comunidad sea asertiva, es importante seguir capacitándonos, seguir hablando de nuestra experiencia y de cómo entre todas y todos podemos hacer esta construcción. Derivado de ello hubo un proceso muy hermoso en donde se hizo una recuperación de esta historia de vida de mujeres en la lucha aquí en la comunidad. Hicimos un mural hermosísimo junto con las compañeras de la colectiva La Cuchara, en donde justo se narra un poco a nivel visual cuáles son estas acciones de intervención que han hecho estas mujeres a lo largo de varias décadas. Y es una forma de reconocerlas en vida, por lo menos a las que aún lo hacen. Reconocer todo esto que nos están legando, este camino hermoso que nos están abriendo. Dentro de estas experiencias incluso tenemos participantes a nivel intergeneracional, viene la abuela, viene la hija, viene la nieta, y en una ocasión muy hermosa, la nieta, una de las nietas, le dijo a su abuela: antes de que te vayas, por favor, déjame decirte que yo hoy soy libre gracias a ti. Esto que tú has hecho, yo no tengo cómo agradecértelo. Y eso es lo que queremos que vean y visibilicen las nuevas generaciones. Hay gente valiosa en nuestra comunidad, pero hay que voltear a verla en nuestra propia casa, entre nuestra propia familia, con nuestras propias abuelas, ¿no? Eso nos importa mucho. De planes dentro del Centro Cultural, próximos, bueno, pues tenemos ya la instalación y ampliación de la frecuencia de la radio. Conseguimos una donación a través de una organización que se llama Redes, conseguimos un transmisor que nos va a permitir una cobertura de 80 kilómetros a la redonda, y nos estamos vinculando con otros pueblos y comunidades indígenas que quieran venir a hacer producción o mandarnos la producción que estén haciendo, porque es importante que se hable de nuestros pueblos desde nuestros pueblos. Entonces aprovecho la oportunidad para invitarles, para decirles que la puerta y el medio están abiertos para todas y todos ustedes. Y esto también se va a consolidar a través de todo el apoyo que recibimos de mucha gente que ha seguido los pasos de este proyecto de Silincali Radio y que nos apoyó dentro de una rifa para comprar lo que es la torre, para poder hacer toda esta instalación. Estamos ya a muy pocos días de hacer el tequio a través del cual se va a hacer esta instalación de la antena. Dentro del Centro Cultural, pues empezar a regresar a la vida. Hablabas de los espacios públicos, tenemos que empezar a tomarlos de nuevo, tenemos que salir a la calle y recuperar, tal vez de manera distinta, pero tenemos que recuperar el espacio público. Y una de estas formas es, nosotros ya hemos vuelto a abrir nuestras puertas, vamos a empezar con los talleres de desarrollo artístico, de aproximación a las artes, con algunas exposiciones. En esta ocasión vamos a tener la exposición sobre el trabajo de educación a nivel de la comunidad
con las infancias y cómo ellos intervienen dentro de esta formación, porque es una acción intergeneracional, ¿no? Entonces vamos a tener esta exposición y la presentación de un video, estamos por confirmarlo, de una bailarina muy importante aquí dentro del estado, que se llama Abril, que hicieron un proyecto muy hermoso acerca de las nubes, ¿no? Entonces esta es una videodanza que de concretarse vamos a estar transmitiendo en vivo con público que venga a ver la exposición, principalmente infancias. Esto atiende justo al proyecto de reconstrucción. El proyecto, después de que paramos el centro de acopio, que fue a los 15 días aproximadamente del sismo, que ya se había logrado atender a cerca de 23 comunidades en 11 municipios en 3 estados. Puebla, un cachito de Guerrero y aquí por supuesto en Morelos. Paramos el centro de acopio, pero ya veníamos desde los primeros días trabajando con ¿y cuál va a ser el siguiente paso? Hay que empezar a reconstruirnos. El proyecto sí reconstruye casas, pero lo que más nos importaba era cómo reconstruir estos lazos comunitarios, este sentido de colectividad, de trabajo mutuo, de faena. Y entonces también traer a colación este tema de la perspectiva de género. ¿Cómo las mujeres nos podemos involucrar en este tema, que es un espacio que regularmente ha sido muy masculinizado, pero que los nuevos tiempos implican que nosotras hagamos ya una incidencia directa? Entonces, acá podemos ver, por ejemplo, las distintas fases por las que pudo transitar el proyecto, en el que se buscó el apoyo de algunas universidades para que cada familia tuviera el diseño de su casa de acuerdo a las condiciones. No se les podía dotar de todo el material, pero por lo menos este pie de casa que les permitiera seguir con esta casa de sus sueños, esa casa que ellos visibilizaban en el imaginario familiar, pero que iban a construir con su propio esfuerzo, con el esfuerzo de la comunidad, y esa era nuestra moneda de cambio. Porque no era una dádiva, no es yo fundación voy y te construyo, no. ¿Cómo podemos otra vez hablar desde la dignidad, desde la equidad, ¿no? Y dar una moneda de cambio para poder recibir este beneficio? Y la moneda de cambio era eso, nuestro trabajo en colectivo, ¿no? Y entonces podemos ver que algunas casas fueron de adobe y se empezó a hacer el adobe. Estaban colaborando mujeres y hombres, muchos se tuvo que reaprender de la técnica también, eso fue muy emocionante, y se empezaron a abrir estos espacios de diálogo en los que desafortunadamente los hombres tuvieron que empezar a salir a trabajar nuevamente y nos empezamos a quedar en su mayoría mujeres, pero que pudimos empezar a aprender desde técnicas de mezclas, cuándo debía ser una determinada mezcla para columnas, cuándo para pegado de tabique, de tabicón, cómo tendrían que ser los vientos cruzados, cómo se repella, entre otras tantas cosas, ¿no? Usar la maquinaria como las revolvedoras, etcétera. Y entonces empezamos a encontrar un espacio también de fortaleza para estas compañeras, para estas mujeres, de empoderamiento, como ahora se le llama, un espacio en donde ellas empezaban a ganar nuevamente su autonomía y tenían o estaban en condiciones de decidir cuáles iban a ser sus siguientes pasos, ¿no? Al interior de sus casas, porque este proceso fue acompañado además de talleres sobre perspectiva de género, derechos humanos, derechos de las mujeres, ¿no? Sobre resolución de conflictos desde una perspectiva de paz. Y esto hizo un cambio muy interesante en muchas de estas mujeres, ¿no? Al punto de que empezaron también a tomar su vida en sus propias manos desde otra perspectiva, en la que buscaban para sí y para sus familias entornos de reducción de la violencia o de eliminación incluso de ella, ¿no? En muchas de las ocasiones. Entonces para nosotros fue un proceso muy importante. Lo que podemos ver pues son básicamente mujeres colaborando en reconstruir las casas de otras mujeres, las convivencias, los espacios de aprendizaje para el desarrollo de las mezclas. Por ejemplo, es un colado, ¿no? Habitualmente las mujeres no cargan una cubeta de grava, ¿no? Es demasiado pesada. Bueno, ¿cómo podíamos nosotras cambiar esa fuerza física por habilidades y capacidades
trabajándolas en colectivo. Y así fue como fuimos construyendo. Fueron 35 casas y de rehabilitación, de reparación, aproximadamente unas 15. En estos espacios que aparentemente no son físicamente para mujeres, porque de una o de otra manera se gana independencia, se gana autonomía. Claro. Primero, no dependes de que alguien venga a hacerte un determinado trabajo, o puedo optar por contratarlo, pero ya no me siento vulnerable ante una situación que aparentemente desconozco. Entonces eso lo que nos deja en claro es que el conocimiento nunca nos va a estorbar, jamás. Pero por otro lado empezamos a hacer incidencia en espacios que habitualmente no son para las mujeres, y que con esto también vamos hablando en otros términos con los varones, de manera más igualitaria, pero no confrontativa, sino compartiendo lo que significa este tipo de trabajo, este tipo de ámbito, y cómo se puede colaborar con muchísimo respeto desde una perspectiva de mayor equidad y en mejores condiciones, de no violencia sobre todo, ¿no? Por eso es que nos parece muy importante la experiencia y sobre todo el empoderamiento que generó en distintas familias con varias compañeras, y que a ellas les ayudó a dar un paso al frente, no solamente para reconstruir sus casas, sino para reconstruirse ellas, para reconstruir su contexto social, el ámbito familiar que estaban viviendo y como lo estaban viviendo, e incluso en algunos de los casos salir de estos círculos de violencia, ¿no? Si alguien quiere acercarse a este proyecto, a mí me da mucho orgullo, agradezco la oportunidad que nos brinda el Instituto de la Mujer para platicar de este gran proyecto que es Llanquihue-Camatilistli, y que no lo componen solo mujeres ni solo hombres, sino que es un espacio que se ha construido pensando en esta dualidad, y en donde la participación siempre es abierta y siempre es horizontal. Entonces hablo a nombre de mis compañeras y compañeros. Todas y todos son bienvenidos. Si gustan acercarse a este proyecto, nos pueden encontrar en las distintas redes sociales, por ejemplo en Facebook, en Llanquihue-Camatilistli, todo escrito con K y con Y, en Silincali Radio, también a través del Facebook. Nos pueden encontrar en nuestra página web, que es www.llanquihue-camatilistli.net, y en redes sociales a mí me encuentran como Alma Leticia Benítez, o a los distintos compañeros del colectivo, Marco Antonio Tafoya, Karen Micteja, Carlos Bernal, también nos encuentran en redes sociales. Pues la exposición, te digo, ya está próxima, la próxima semana ya estaremos inaugurando. El lunes vamos a estar ya aperturando con este video también. Entonces pues están cordialmente invitadas, nos encantaría que lo vieran, es un video precioso, y además el trabajo con las infancias aquí en la comunidad es mucho de lo que nos ha vinculado también, y que nos ha abierto espacios con padres de familia, madres, y con otros sectores, ¿no? Y grupos de la población. Sí. Muchas gracias, gracias por habernos acompañado en esta que es su casa, gracias por darnos esta oportunidad de compartir quiénes somos y desde dónde nos vivimos, y esperamos también saber de ustedes.